tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de la Agenda Pública en este lunes, el último lunes de septiembre. Yo soy Gabriela Barkentin y ya lo saben, lunes de opinión pública. Me acompaña el doctor Ulises Beltrán, director de BGC Ulises Beltrán y Asociados. Ustedes ya lo conocen a él y a sus tías de Puebla. ¿Cómo estás? Es más mejor que a mí, pero sí, encantado de estar aquí, Oscar, mucho gusto, encantado. Gracias. Pero bueno, ya saben que aquí es un asunto familiar. Exacto, la televisión sí. Es un asunto familiar. Pero bueno, también nos acompaña, es la segunda vez que lo hace y me da mucho gusto que sí sea el periodista Oscar Valderas. Bienvenido, Oscar. Gracias, Gaby. Gracias, doctor. Bienvenido, Oscar. La verdad, ustedes lo recuerdan, estuviste con nosotros una vez que estaba Mario también, ¿no? Sí, estaba Mario y platicamos sobre otros temas de trata que también había publicado en El Universal. Así es, Oscar publica en el diario El Universal. Este fin de semana, el día de ayer, tuvo en el diario El Universal el reportaje que fue primera plana del diario, un tema de trata de personas, de trata de mujeres. Y bueno, también por eso lo invitamos para que nos cuente un poquito de ese tema. Pero bueno, vamos a comenzar. La verdad teníamos un rato de que esto no sucediera. Ya saben que los lunes solemos decir que la semana empieza con una agenda dispersa, pero hay que decir que en las semanas pasadas pues no estaba tan dispersa la agenda. Los temas estaban concentrados pues en las inundaciones, en los desastres naturales que habíamos vivido aquí en el país, pero bueno, hoy sí amanece mucho más dispersa la agenda. Luego de que, como decíamos, las tragedias por los huracanes Ingrid y Manuel, la tormenta, los huracanes, tuvieron prioridad en los medios. Ahora hay que decirlo, el tema comienza a disiparse, aunque las secuelas por las inundaciones sigan, eso sin duda, ¿no? Pero sin duda, bueno, también ahorita vemos cómo algunos medios vuelven los reflectores hacia los maestros otra vez, no han desaparecido de la agenda, también es interesante. Vemos, por ejemplo, hoy cómo varios medios traen en primeras planas las sanciones a los profesores faltistas, la presión sobre los gobiernos locales, sobre la Secretaría de Educación Pública para ver si cumplirán. Es un tema que tanto el fin de semana como hoy es la principal, decimos en varios medios, incluidos pues los esfuerzos también, hoy se relatan en varios medios de varios padres de familia, hasta parroquias por dar clase donde no hay maestros, sobre todo en el caso de Oaxaca. Ulises, el tema no se va de la agenda, es decir, obviamente ocupa otro lugar, por supuesto llega los huracanes, las tormentas, ocupa otro lugar, pero no se va de la agenda. Bueno, yo creo que ya lo hemos comentado, la reforma le dio una agenda muy clara a un grupo muy beligerante, muy de izquierda, que es la CENTE, que encontró una agenda clara, una causa, digamos, que le da la oportunidad de movilizarse con una causa propia, no genérica, es decir, no es la justicia social en abstracto, es la justicia a mi gremio. Y además yo creo que vieron la oportunidad de expandirse más allá de sus áreas de influencia, que son muy acotadas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, el Distrito Federal, ¿no? Y en eso estamos, y yo creo que esto no va a desaparecer de la agenda. A lo mejor se regresan a Oaxaca, supongo que algún día tendrán que volver, pero va a seguir en la agenda mucho tiempo, ya pasó la reforma de hecho, y ahí están, viene la aplicación en los estados, vamos a ver cómo reaccionan los estados. Pero yo creo que es un tema que va a persistir durante mucho tiempo entre el público, ¿no? Y la verdad es que la respuesta que están dando no entendí muy bien, porque es muy difícil entender el desplegado del día de hoy del gobierno de Oaxaca, que ya no entendí si les va a pagar, si no les va a pagar, si quién sabe si les pague, si los quiere o no los quiere, si les tiene miedo. La verdad no entendí, ¿no? Invito al auditorio a ver si es más listo que yo, y a ver si lo entienden, pero quedó muy ambiguo. Y está el tema, porque el tema que sigue es si va a haber sanciones o no va a haber sanciones ante esto, y si siguen aquí movilizados gentes de otros estados, pues qué va a pasar con esas clases, qué va a pasar con el ciclo escolar, etcétera, ¿no? Pero sí, ya es alarmante que es más de 1 mes y medio que niños en Oaxaca, 1 millón y no sé cuántos más, en Oaxaca, en Chiapas y en otros lugares, se me olvidaba Chiapas, por cierto, están sin clases, ¿no? Así es. Oye, Oscar, tú has sido muy crítico y en tu Twitter lo has dicho, lo has escrito con mucha frecuencia. Has sido crítico de repente de lo que tú llamas el periodista como de sillón, es decir, el que no recorre las calles o que no se mete a terreno. ¿Cómo has visto tú la cobertura de este tema de los maestros que, como dice Ulises, y aquí lo hemos platicado mucho, pues ha durado ya demasiado tiempo, pierde incluso la fuerza de noticia, porque deja de ser noticia, ya se vuelve casi parte del paisaje? Entonces, ¿cómo has visto, digamos, esta cobertura en términos generales? Yo he visto la cobertura muy partida, como lo que yo llamo el periodismo de sillón. No veo el periodista metiéndose como
camioneta 4x4 hablando con la gente, todavía me queda la sensación de que no están bien explotadas las historias de los maestros, todavía la gente no termina por entender bien el fenómeno, y creo que eso se trata de un análisis que se hace desde el escritorio. Hay, por ejemplo, historias que no se han contado, historias de los propios maestros, de las propias autoridades. Por ejemplo, me tocó ir a una de las marchas y me tocó un grupo de 3 maestros con doctorado. Y eso me pareció que era una gran historia que no estaba contada en los medios y que creo que a mes y medio de que ya estamos con este fenómeno, aún no hemos descifrado cómo humanizar algo tan difícil de explicar como es las marchas en la Ciudad de México. Sí. Y que además es difícil humanizarlo por las afectaciones, por la manera como también toca. Claro, ¿no? De repente creo que se ha hecho una especie de narrativa de los buenos y los malos, sin que los grupos tengan matices. Por supuesto que seguramente en las autoridades hay cosas muy, muy obscuras, en los maestros también hay, pero creo que no hemos visto todavía los claros. Y una cosa que sería importante también del otro lado, o sea, el tema de que los niños que no toman clases suena ya como un cliché y lugar común. Exacto. Y ya, o sea, y pareciera que no es grave, pero no hay que olvidar que los niños en la escuela le da la oportunidad a los padres de trabajar. Claro. O sea, que los niños no vayan a la escuela es un drama laboral de gran magnitud, porque ¿qué haces con el niño si te tienes que ir a trabajar si no lo puedes llevar a la escuela? ¿No? Y esos dramas hay otra creo que gran no están historia. ¿Cuántas familias, más allá del daño evidente de un niño que no se educa, el problema para la familia que es que el niño no pueda ir a una escuela que también es una guardería para que tú puedas trabajar, ¿no? Eso es yo creo que ahí están, como bien señalan, ¿no? los matices que no se han contado. Hoy por eso me llamó la atención y por eso lo apuntábamos un poco, que era si empezamos a ver estas historias, por ejemplo, de los padres de familia que están dando clases, o profesionistas en Oaxaca que se han sumado y han dicho, pues nosotros damos clases y los maestros no vienen, o parroquias que han abierto sus instalaciones para que se den clases, pero también daban la proporción y no era nada, era un 3% o algo así de los niños que pueden ser atendidos así, que tampoco es la solución. Yo creo que ahí hay historias también que no hemos contado, ¿no? Y exacto, seguimos viendo únicamente el fenómeno de los niños sin clases, cuando hay otros fenómenos, como comentabas. Se trata también de un tema económico y de un tema laboral y demás. Y de un tema familiar, ¿eh? Es un tema familiar, es un drama seguramente en muchas familias en este momento, y son cosas que no hemos podido explicar todavía. Todavía creo que le debemos, como reporteros, todavía muchas historias a la gente para que entiendan mejor el problema. Pues ahí está. Hay otro tema que ha despertado diversas reacciones y lo hemos estado ya también siguiendo, pero creo que hoy sobre todo amanece más fuerte en los medios, pues es el de las reformas, la hacendaria y la energética. Y bueno, por ejemplo, hemos visto en los últimos días al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pues que no le fue tan bien, digamos, en su presencia en la Cámara. Y hubo varias críticas también a lo que él hizo, cómo lo hizo, otros no. Otra vez en esto, como bien dice Oscar, nuestro periodismo de pronto es de pocos matices, ¿no? Entonces, bueno, quienes dicen que lo atacaron durísimo y quienes dicen que no lo atacaron tan duro. Y hoy, bueno, pues ya empezamos a ver también en los medios que destacan, no solamente que vienen los debates fuertes, ¿no? Sino también algunos, pues, pronostican hasta posibles desenlaces. Por ejemplo, veíamos hace ratito La Jornada, que coloca en su principal titular que la IP, la iniciativa privada, pues aplicaría recortes salvajes por el plan fiscal. Es un poco, Ulises, jugar este asunto, es como de fuercitas, ¿no? Pues estamos en esa, ¿no? Exacto. Estamos en la negociación implica posiciones, pues ahora sí que has jugado póker, supongo, sí, que alguna vez, ¿no? Sí, también hay que blofear de repente, claro. También con un par de doces apostar todo. ¿no? Con la cara de seriedad. Exacto, ¿no? Sí, claro. Cara de póker, dicen, ¿no? Claro, entonces, poker face. Yo creo que en eso estamos, ¿no? Estamos en un momento crítico, estamos en un momento de definición muy importante respecto a las reformas, ¿no? Las actitudes que han tomado los partidos son interesantes, ¿no? Y pues vamos a ver cómo progresa esta negociación y qué vamos sabiendo de ella, ¿no? Nos obligó a volverla a visitar en las encuestas porque lo nuevo es que yo hubo una definición más precisa de los dos partidos con respecto a algunos aspectos de la reforma política. Entramos de lleno porque ya saben que los lunes revisamos aquí las encuestas que publica Ulises y su equipo en el diario Excelsior. Y bueno, pues el de hoy es el de las reformas. Yo te decía, Ulises, hace rato que me pareció muy similar a una de hace un mes y me decías que sí, tiene que ver con las reformas, pero ¿por qué no nos cuentas? Estamos viendo ya algunas de las imágenes. Muy importante, ahí ves, bajó ligeramente esa es la primera, digamos, línea, la primera... Pero la pregunta es si se deben condicionar o no
la reforma, exactamente. ¿cierto? Es un poco por la posición del PAN, ¿no? Es concretamente hacia la posición del PAN. El PAN históricamente ha intercambiado apoyo para cambios estructurales por reformas político-electorales que le convienen. Esto fue lo que hizo en los 80s, se lo debemos agradecer porque nos dio un sistema electoral que todos hemos vivido y está haciendo lo mismo otra vez, ¿no? Ok, ¿quieres tu reforma? Va, voy, pero dame antes lo que yo quiero. Que es la obviamente la político-electoral. Lo que ha pasado en este tiempo es que sí ha subido en la atención de la gente la reforma energética de una manera impresionante y tanto el conocimiento de algo que es la reforma energética, no sé si exactamente sepan qué, pero sí hay mucho más conocimiento y también la percepción de que es una reforma muy importante. Por ende, pues entonces la gente, el público, pues rechaza claramente que tú condiciones la votación de la reforma energética por una reforma política. Porque yo te hacía esa pregunta la vez pasada, hace un mes y cacho que la presentaste, y te decía que si la pregunta, o sea, la palabra condicionar no nos genera como una reacción medio natural, como si dices, se debería condicionar, como si yo tuviera que reaccionar inmediato y decir no, pero sí. No lo sé. Bueno, sí, pero es lo que ha hecho el PAN, ¿no? No sabría cómo preguntarlo de otra manera, ¿no? Pero se están condicionando literalmente las cosas. Y en la siguiente gráfica es donde está lo que te decía, ¿no? O sea, ¿cuál debe discutirse y votarse primero en el Congreso? Y el 40% de la población, como veremos, dice la reforma energética. Y en segundo lugar, el 27% la reforma político electoral y solo el 21% de la reforma hacendaria. Cuando vean la cantidad de impuestos que nos van a meter, van a creer que mejor no lo hubieran metido, ¿no? Entonces, ¿por qué no condicionamos esa, no? Esa es la que deberíamos condicionar. Condicionen, pero a esa, el público condiciona esa, que no entre nunca, ¿no? Energética no, las demás esa no la metan, esa sí no hay manera. Pero bueno, ¿no? llama la atención de todos modos que está más alto la reforma política que la hacendaria. Claro, porque son de temas que te son ajenos, que de plano no, ni siquiera sabes de qué se trata. Y luego las dos gráficas siguen, revisamos aspectos que no vimos en la ocasión anterior. ¿Recuerdas? La segunda vuelta tenía aprobación, era una serie de las propuestas que había hecho la iniciativa del presidente, las vimos entonces y ahora revisamos otras, que son las que hicieron los partidos políticos. Y esta gráfica 3, de las siguientes 3 opciones, ¿cuál prefiere usted? Que el presidente siga nombrando libremente a los secretarios sin que pasen por el Congreso, que el presidente ponga la mayoría y solo algunos pasen por Congreso, o que todos pasen a cuadrarse ante los señores diputados, senadores. Y gana por muchísimo. Por muchísimo. Mira, este es el reflejo de un cambio que hemos histórico de los 90s acá, que es este desmantelamiento del prestigio del presidente y de la presidencia como institución, y el aprecio de la gente a la diversidad y a las... La verdad es no porque necesariamente confíen en el Congreso, no simplemente es decir que pero sea un contrapeso. Que haya contrapeso y que no sea el presidente como quiera. El preciso dijo, y vámonos, ya no nos gusta, ¿no? Y la otra que no se había puesto y que la vez pasada no tratamos en extenso es el tema de la reelección inmediata de los diputados, que sigue siendo un rechazo, y lo que clarísimo, 84% está en contra, es de diputados y presidentes municipales, por cierto, que está en la propuesta del PAN, ¿no? El rechazo es absoluto y total, y bueno, aquí es donde ves lo que he comentado muchas veces, el conservadurismo de la opinión pública. La opinión pública, lo que le dicen las élites como bueno y como malo, lo cree. Las élites pueden ser escogidas, las que sean, me gusta esta o aquella, elige, claro, pero son ellas, ¿no? Está este claro rechazo a la reelección, creo que es un error de la opinión pública y ojalá no le hagan caso, porque a mí sí me parece que, sí, bueno, aquí ahí veremos si se guía por opinión pública o no, porque como saben, no es una buena idea. Este fue el comentario editorial de Ulises Beltrán a su encuesta. A mi propio público adorado. A su propio público adorado. Y nada más, antes de irnos al corte, Oscar, mientras veía esto, yo creo que tomo lo que decías hace ratito otra vez, que creo que incluso estas polarizaciones, ¿no? Estos extremos, de pocos matices, tienen que ver también con cómo nos estamos contando todas las cosas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la reelección, por ejemplo, estaba pensando hace ya algún par de años, cuando el tema estuvo más fuerte, ¿no? En el sexenio de Calderón, por ejemplo, la verdad es que se volvía muy complicado, porque la reacción de inmediato era no, entonces era no, sí, no. Y entonces otra vez meter matices en estas historias que son complejas,
creo que ha costado trabajo desde los medios y sin duda las audiencias que, como vemos, pues están como medio atrincheradas, ¿no? Sí, todavía a la gente le cuesta mucho trabajo involucrarse en las reformas, porque creo que sí, en esta falta de matices, el término incluso reforma estructural ya genera un rechazo por sí mismo. Entonces la gente ya medio se niega a leer ese tipo de textos. Tiene una postura ya prácticamente definida antes de que se lea cualquier tipo de contenido. Y eso dificulta mucho poder elevar el interés de la gente en este tipo de temas. Así es. Bueno, pues ahí están, con todo y comentario editorial del doctor Ulises Beltrán. No, eso vine, ¿no? Digo, entonces. Bueno, ya saben que como siempre pueden ver la encuesta completa en el diario Excelsior, ahí está, o en el sitio web sin duda también del diario Excelsior.